El efecto transcutáneo, bueno, básicamente si habláramos pues de aguas termales, ¿no? Pero en el caso de las aguas que tenemos pues en la piscina, o el efecto transcutáneo de repente no sería no estaría muy presente, ¿no? Básicamente. Si habláramos, por ejemplo, del agua de mar, tal vez por ahí, ¿no? Y el principio de Arquímedes, pues que ya lo hemos mencionado y que lo dijeron ustedes hace un momento, ¿no? Entonces, esas son el fundamento por el cual para nosotros constituye una buena alternativa el uso del agua, ¿no? Técnicas de aplicación, como habíamos mencionado, puede ser en forma local, si es que yo sumerjo solamente mi miembro superior o mi miembro inferior en el tanque de Whirlpool, o me sumerjo dentro, o un cuerpo entero dentro del tanque de Havard o de la piscina, ¿no? En cada uno de ellos, como ven ustedes, hay una temperatura recomendable, ¿no? Un rango de temperatura con el cual yo puedo jugar, ¿no? Puedo jugar. Obviamente en temporadas calurosas como esta, las temperaturas también pues van a tener que ser menores, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, también el trabajo en piscina, tenemos el trabajo en el tanque de Havard y en el tanque de Whirlpool de miembros superiores, ¿no? Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, en el caso de las fracturas, cuando queremos trabajar miembros inferiores o miembros superiores, ¿no?, para mejorar el movimiento de los diferentes segmentos. Y en el caso de que sumerjamos a un paciente, bueno, ahí tenemos opción de poder abordar cualquier tipo de patología, ¿no?, que sea desde lo que está ahora muy frecuente, las fibromialgias, ¿no?, los síndromes miofaciales, ¿no?, o inclusive lesiones medulares, lesiones centrales, ¿no? Considerando obviamente que si estamos tratando a un paciente lesionado medular, por ejemplo, tendremos que sumergirlo pues en camilla, ¿no?, en camilla, porque ese paciente no tiene la capacidad de mantenerse pues sentado, ¿no?, salvo que ya se le haya trabajado adecuadamente y el paciente haya aprendido a flotar, ¿no? Y eso lo tendríamos que hacer pues en una piscina, más no en un tanque de hidroterapia, porque resultaría pequeño, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Básicamente cuando queremos abordar patologías donde existen cuadros dolorosos de fondo que puedan tener un origen inflamatorio, ¿no?, donde tengamos rigideces articulares, ¿no?, rigidez articular que nos limite para lograr los rangos articulares o conseguir el movimiento completo de un segmento específico. Cuando querramos potenciar de repente la fuerza muscular, ¿no?, o mantener la fuerza muscular de un determinado grupo de músculos, que puede ser originado de repente por alguna lesión de nervio periférico o de alguna enfermedad sistémica, ¿no? En el caso de las quemaduras, donde de repente queremos trabajar posteriormente un poco de movimiento, haciendo extensión del segmento, también podemos indicar el uso del agua, ¿no? Y obviamente en general, en caso de secuelas neurológicas, sean de tipo medular, central o periféricas básicamente, ¿no?, donde existan cuadros dolorosos, inflamatorios y de limitación de movimiento. ¿Qué contraindicaciones? Contraindicaciones vamos a tener que tener en cuenta que hay absolutas y hay relativas, ¿no? Contraindicaciones como por ejemplo procesos infecciosos locales. Si yo tengo un absceso, por ejemplo, ¿no?, de repente va a estar contraindicado que yo meta a un paciente a hidroterapia, ¿no?, porque se supone que hay un proceso inflamatorio de fondo y primero yo tendría que abordar el proceso inflamatorio antes de pensar, ¿no?, en mejorar de repente el movimiento de ese segmento, ¿no? Otra contraindicación también en el caso de las micosis, sean onicomicosis o sean dermatomicosis, ¿no?, porque generalmente este tipo de equipos o aparatos se usan en forma masiva, entonces de una sola vez entran 2, 3 pacientes y si no tenemos cuidado con esto podemos propiciar pues que haya un contagio de este tipo de patologías a nivel de hongos, ¿no? Y tener precauciones específicas, ¿no?, teniendo en cuenta problemas cardiológicos de fondo, enfermedades cardiovasculares de fondo, tener el cuidado respectivo de no exceder en la temperatura, porque esto también puede elevar también la frecuencia cardíaca del paciente, la presión arterial. Cuando tenemos trastornos circulatorios, por ejemplo, en el caso de la presencia de varices, ¿no?, de varices o alteraciones del sistema venoso profundo también, tenemos que tener en cuenta de que puede ser una indicación, pero considerando la temperatura del agua, ¿no?
Cuando existan heridas, también una precaución. No es una contraindicación absoluta, pero sí tenemos que tener precaución, ya que también si el agua no ha sido adecuadamente tratada, podemos traer un problema sobreagregado como puede ser una infección de esta, ¿no? Y llegamos pues al uso del calor, ¿no? Del agente físico-terapéutico calor, ¿no? Y que se le llama pues termoterapia dentro de lo que es la rehabilitación, ¿no? El calor puede ser transmitido sobre una superficie, ¿no? En forma superficial o en forma profunda, dependiendo de la zona donde usted quiera llegar o lo que quiera lograr, ¿no? Le llamamos profundo cuando llega puede penetrar desde 3 hasta 5 centímetros aproximadamente de profundidad, es decir, podemos llegar hasta un plano óseo, ¿no? Aquí generalmente los equipos que nos ayudan en esto, la diatermia de ondas cortas, el microondas y básicamente el ultrasonido, que es, diría yo, una de las vedettes dentro de rehabilitación, ¿no? Y cuando queremos nosotros lograr la transmisión del calor en forma superficial, le vamos a llamar así cuando no transmitimos esta energía más profundo, lo máximo que podemos llegar hasta 1 centímetro o 1,5 centímetros, ¿no? Tenemos dos formas, que puede ser el calor seco o puede ser el calor húmedo, ¿no? El calor seco va a estar dado a través del uso de las lámparas infrarrojas, que seguramente ustedes ya la habrán visto alguna vez, y las formas de calor húmedo que pueden ser a través del uso de las compresas húmedas calientes, que las hemos visto ya en el hospital, y el uso de la parafina también, que es una forma de calor húmeda, ¿no? Cuando vimos hidroterapia, dijimos que transmitíamos calor a la superficie por un principio físico que se llamaba convección, ¿recuerdan? Aquí hay una clasificación, un cuadrito, ¿no? Que sería interesante que después lo leyeran con cuidado, y que nos va a explicar, ¿no? Cómo podemos transmitir el calor teniendo en cuenta estos principios, ¿no? Si nosotros decidiéramos usar, por ejemplo, el calor o transmitir calor a través del uso de la parafina o de las compresas húmedas calientes, diríamos que estamos transmitiendo calor por conducción, ¿no? ¿Por qué? Tenemos una superficie caliente, la aplicamos sobre otra que tiene temperatura diferente y estamos transmitiendo el calor por contacto directo, ¿no? Entonces el principio físico se llama conducción. Otra forma sería la convección, ¿no? La convección, que era a través del uso del agua, ¿no? A través del movimiento del agua, ¿no? Habíamos dicho el agua a una determinada temperatura, nosotros podemos estimular la superficie que está sumergida dentro de esta y transmitir el calor también, ¿no? Y esta forma se llama convección, ¿no? Convección es transmitir una temperatura a otra, sobre otra, ¿no? A través del movimiento del agua, ¿no? Y tenemos también el principio de conversión, que es transformar la energía en calor, ¿no? A través de un intercambio energético, ¿no? Y esto se hace pues a través del uso de repente del ultrasonido, ¿no? De la diatermia de onda corta y del microondas, ¿no? Que serían los equipos de repente más representativos que van a transmitir calor bajo esta modalidad de conversión, ¿no? Y luego la radiación, ¿no? Que es un fenómeno básicamente fototérmico y que va a estar dado pues, por los rayos infrarrojos o ultravioletas, ¿no? ¿Qué efectos fisiológicos yo busco a través del uso del calor, ¿no? Básicamente también analgesia, ¿no? Incrementamos también el flujo sanguíneo, ¿no? Aumentamos el metabolismo local de la zona sobre la cual se está trabajando, incrementamos la extensibilidad del colágeno, por lo tanto el movimiento también se va a facilitar, disminuimos con esto, ¿no? La contractura que podamos tener en el segmento y también mejoramos el tono que pueda verse comprometido también si tenemos un fondo neurológico, ¿no? Evitamos también las rigideces de algunas articulaciones o mejoramos las rigideces que van a conllevar a una limitación funcional, ¿no? En algunas articulaciones específicas, ¿no? Sobre todo cuando tratamos aspectos traumatológicos, ¿no?
Tenemos también la termoterapia superficial. Ahí vean ustedes las diferentes formas de las compresas calientes y que pueden ser aplicadas como las estamos viendo en las imágenes, ¿no? Son almohadillas de lona que contienen en su interior un material, ¿no? Un gel que absorbe el calor y se concentra, ¿no? Entonces estas compresas se envuelven en una toalla seca y se colocan sobre la zona que usted quiere tratar. Una forma casera de poder trabajar con este tipo de calor, que sería una forma de calor superficial seco, serían, por ejemplo, las bolsas de jeve para agua caliente que muchas veces hemos empleado en casa, ¿no? Llenan la bolsa de agua caliente, la envuelven en una toalla seca y la aplican. O también han aparecido en el mercado unas almohadillas que están llenas de semillitas y que se meten al microondas, y que no solamente se aprovecha el efecto térmico, ¿no?, del calor, sino también aromático, ¿no? Porque como saben ustedes también, y habíamos dicho en la definición, es todo estímulo externo que aplicado sobre un cuerpo va a producir un efecto. También recuerden ustedes que los estímulos neurosensoriales, como los sonidos, los colores, los olores, ¿no?, las formas, también constituyen una forma de estímulo físico externo para las funciones neurosensoriales, ¿no? Entonces, aquí se aprovechan dos aspectos con este tipo de ayudas, las compresas calientes de semillas, ¿no? El efecto térmico y el efecto aromático también, que te puede conllevar a una relajación, ¿no?, en forma general. ¿Qué tiempo más o menos nosotros aplicamos estas compresas, ¿no? Va a depender pues muchas veces del medio ambiente donde se estén colocando, ¿no? En esta temporada duran un poquito más porque hay más calor en el ambiente, ¿no? La temperatura ambiental es más calurosa, ¿no? Aproximadamente se deben de indicar entre 15 y 20 minutos, es lo adecuado, sobre la superficie sobre la cual se están aplicando. Este es un tanque de hidroterapia que también ustedes lo pueden ver en los hospitales donde se encuentran, ¿no? Estas almohadillas o estas compresas, ¿no?, tienen un gel en su interior que capta el calor del tanque, del contenido del agua caliente que está sumergida, en la cual están sumergidas dentro de este tanque, ¿no? Esto es un material impermeable, se escurre un poco, se envuelve en una toalla y se coloca sobre la superficie que ustedes quieran tratar. Tenemos también en qué indicaciones, ¿no? ¿Qué indicaciones tienen? Todos aquellos casos donde nosotros querramos lograr pues analgesia y obviamente conllevar, como es una forma de transmitir calor superficial, querramos lograr también cierto grado de relajación muscular. También puede ser como una medida previa, ¿no?, para facilitar el ejercicio. Cuando nosotros vamos a hacer un deporte tenemos que hacer calentamiento, ¿verdad? Estiramiento, calentamiento. Igualmente, si nosotros queremos trabajar un segmento para mejorar el movimiento, entonces lo adecuado sería que primero calentemos esos grupos musculares con este tipo de ayudas superficiales para poder facilitar el movimiento del segmento, ¿no? O también para poder hacer o aplicar alguna técnica de masaje sobre esta zona. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener? Obviamente, como se coloca directamente sobre la piel, todos aquellos casos donde hayan problemas de piel, dermatitis, micosis, procesos infecciosos agudos, activos, ¿no? Insuficiencia vascular periférica, tengamos procesos infecciosos o heridas abiertas, ¿no? Va a ser un poco difícil que lo podamos indicar porque vamos a correr algunos riesgos, por lo tanto está considerado como una contraindicación. Asimismo, en aquellas patologías o pacientes donde haya un trastorno de sensibilidad, si es que decidimos utilizarlo, por ejemplo, los pacientes lesionados medulares, tiene que ser con muchísimo cuidado porque hemos visto quemaduras causadas por este tipo de uso de indicación, por este tipo de indicaciones en aquellos pacientes que no tienen una sensibilidad pues que puedan reconocer ellos si quema mucho o no, ¿no? Llegamos a otro agente físico que es la parafina, que habíamos dicho que también es una forma de transmitir calor en forma superficial. La parafina viene así en estado sólido y se convierte en líquido en ese punto medio de fusión, ¿no? Luego un termostato la regula la temperatura y la deja apta para ser usada, ¿no? Apta para ser usada bajo dos modalidades, que puede ser por inmersión o por embrochado, le llamamos, ¿no? Pincelado, ¿no?
¿qué es generalmente lo que utilizamos? Con una brochita se saca la parafina y se pinta la zona. Por lo tanto, generalmente este agente físico está indicado para tratar o abordar problemas o zonas pequeñas sobre todo, porque si yo quisiera tratar, por ejemplo, una lumbalgia, ¿no? Y quiero colocarle primero calentar esa zona para utilizar posteriormente otro agente físico, la parafina no sería lo más adecuado, porque yo tendría que, imagínense, pintarle toda la espalda, ¿no? Y mientras que yo hago ese proceso, la parafina ya se enfrió, ¿no? Y se volvió sólida, entonces no va a haber mucha posibilidad de concentrar el calor en esa zona. Por lo tanto, generalmente yo la utilizo cuando quiero tratar, por ejemplo, articulaciones de mano, muñeca, codo, rodilla, articulaciones pequeñas o zonas muy delimitadas que sean pequeñas, ¿no? Para que evitemos la pérdida del calor. Generalmente el tiempo también a emplear es igual que las compresas calientes, entre 15 y 20 minutos. Las indicaciones igualmente, ¿no? Contracturas, rigideces articulares, tener cuidado de no colocarla en procesos agudos, crónicos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una artritis reumatoidea donde yo recibo al paciente que tiene signos de rubor, calor, tumefacción, dolor, limitación funcional, de pronto no sería muy conveniente utilizar pues esta forma, ¿no? Esta ayuda, porque no va a ser lo más adecuado, ¿no? A ese proceso inflamatorio, ¿no? Le voy a poner más calor, como que de repente lo voy a encender más, ¿no? Entonces ya la experiencia nos ha enseñado que de repente en ese tipo de casos va mejor una compresa fría, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que también tiene muy buenos efectos antiinflamatorios. Algunas contraindicaciones, como por ejemplo también la intolerancia al calor, consideren que es calor superficial, ¿no? También, igual que las compresas calientes, ¿no? Enfermedades dermatológicas, heridas abiertas, procesos infecciosos, ¿no? Zonas donde hay alteración de la sensibilidad, trastornos circulatorios, va a estar un poco complicado, ¿o no? O mejor dicho, considerarlo como una contraindicación para su uso. El uso del hielo. Antes pensábamos que el hielo solamente podía ser empleado pues, cuando había un antecedente traumático, ¿no? Generalmente en medicina deportiva. Pues en la actualidad, en rehabilitación, nosotros ya lo ponemos en práctica y lo utilizamos mucho cuando tenemos un proceso agudo, ¿no? Agudo, aunque corresponda a una patología de tipo crónica, ¿no? O un evento agudo propiamente, que también puede ser de un origen pues, quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, en una cirugía de rodilla, ¿no? Una cirugía de rodilla, donde vemos que a las 24 horas, 48 horas se ve que la rodilla está con muchos signos inflamatorios, entonces es una muy buena opción, ¿no? Así como también después de una caída, por decir, ¿no? Que es un evento agudo también, ¿no? Traumático de otro tipo de etiología. Tener en cuenta que el frío va a producir, ¿no? Va a calmar el dolor y va a reducir también el edema que se pueda tener en la zona de tratamiento, ¿no? El uso del hielo también lo que nos va a permitir es que recuerden ustedes que si nosotros lo colocamos en una determinada zona, también va como que va a anestesiar la zona, ¿no? Entonces nos va a facilitar el movimiento, ¿no? En algunas situaciones, como por ejemplo después de la colocación de un yeso y después del retiro nos queda la articulación un poco limitada, ¿no? Donde nosotros queremos ya recuperar el movimiento y a veces resulta doloroso trabajar ¿no? Nosotros ponemos hielo en la articulación, como que va a anestesiar un poco la zona y luego forzamos un poquito al movimiento, ¿no? Y nos va mucho mejor. Antes de pensar en una alternativa de trabajo dentro de lo que es el uso de hidroterapia en este tipo de casos, ¿no? ¿Qué efectos fisiológicos vamos o buscamos cuando utilizamos el hielo, ¿no? Considerar que básicamente vamos a disminuir la temperatura local de la zona sobre la cual estamos tratando. Con ello vamos a lograr un efecto antiinflamatorio y consecuentemente analgésico. Esto lo vamos a lograr a través del control del edema, ¿no? Un proceso ya fisiológico, ¿no? Que va a involucrar el control del edema a través de una vasoconstricción localizada y una reducción pues, de la presión hidrostática
de las células que están comprometidas en esta zona, ¿no? Va a disminuir la contractura muscular muchas veces también, y todo esto tiene un fondo fisiológico celular. La forma de aplicar el hielo básicamente es una forma alterna, porque como habíamos mencionado, no solamente va a generar pues una zona de anestesia sobre la cual se está trabajando, sino también puede quemar. Entonces lo que indicamos generalmente es la aplicación del hielo en contacto directo sobre la superficie entre 5 y 7 minutos. Lo retiramos un ratito, que pueden ser también un par de minutos, 2 o 3 minutos, y lo volvemos a colocar, ¿no?, hasta completar tiempos puestos de aproximadamente 20 a 25 minutos de hielo sobre la zona a tratar, ¿no? Generalmente no recomendamos que se ponga directamente 20 minutos o 25 minutos, porque podemos correr el riesgo también de causar quemadura con este uso. En la actualidad, pues, el uso del hielo no solamente se hace a través de las bolsas directamente, ¿no?, sino también existen estos pues hidrocoloides fríos, ¿no?, bolsas de hidrocoloides frío, y los sprays químicos, que era lo que nosotros conocíamos en medicina deportiva, ¿no? Una técnica de aplicación también se llama criocinética, que consiste en colocar el hielo no en forma estática sobre la superficie que usted quiere tratar, sino hacer un masaje helado le llamamos, ¿no? Criocinética, o sea, es el hielo en movimiento, ¿no? Tal vez sea lo más adecuado, puesto que va a evitar la posibilidad de causar una lesión sobre la zona que quiere tratar. En ese sentido sí lo podemos hacer pues unos 15 o 20 minutos en forma continua, ¿no?, porque va a estar en movimiento y no va a estar localizado directamente en una zona. Después de este trabajo, nosotros definitivamente podemos, con toda seguridad, aplicar algún otro complemento a nuestra terapia, como puede ser el uso del movimiento, ¿no?, la terapia del movimiento, o cinesiterapia que le llamamos, ¿no?, terapia de movimiento. Las indicaciones: cuadros agudos, donde básicamente lo que queremos es control de procesos inflamatorios y analgesia, ¿no? Contraindicaciones, igualmente, trastornos circulatorios y pérdida de la sensibilidad, por lo que ya hemos conversado. Cuando hablamos de termoterapia profunda, esto que hemos hablado hasta acá son agentes físicos superficiales, recuerden ustedes, ¿no? Y ahora, cuando hablamos de termoterapia profunda, nos vamos a referir pues de algunos equipos específicos, ¿no? De algunos equipos específicos, de los cuales yo diría que el ultrasonido, uno de los que más aplicación, más bondades, bueno, para mí es solo combinado con otros agentes, pues puede ser una maravilla en la solución de nuestros problemas, ¿no?, de muchos de nuestros problemas. Consideramos aquí la diatermia de onda corta, microondas y el ultrasonido, ¿no?, que van a producir calor profundo, recuerden ustedes, ¿no? Dentro de los otros agentes físicos también que consideramos, tenemos los electroterapéuticos, ¿no?, que tienen como agente físico principal la corriente eléctrica, ¿no? Y si ustedes recuerdan también la época del colegio, la corriente también hay de alta frecuencia, de frecuencia media y de baja frecuencia, ¿no? El microondas y la diatermia de onda corta están consideradas dentro de las formas de electroterapia, pero corrientes eléctricas de alta frecuencia, ¿no?, a diferencia de las de frecuencia media o de baja frecuencia, que son los equipos que usualmente conocemos como electroterapia, ¿no?, electroterapia. Y aquí lo interesante es de que ustedes deben recordar, según lo que alguna vez estudiaron en el colegio, que las corrientes tienen diferentes impulsos, ¿no? Habían corrientes rectangulares, corrientes ondulantes, de doble impulso, rectangulares, triangulares, ¿no? Bueno, cada una de estas corrientes se caracteriza por tener un tipo de onda específico, ¿no? Y que no es el motivo de la clase, porque es física pura, pero sí recordar que cada uno de estos equipos, por ejemplo, la interferencial es una corriente de frecuencia media y que básicamente tiene un efecto analgésico. Entonces, si yo tengo que, digamos, o quiero lograr un efecto analgésico, básicamente,
la corriente de elección que emplearé será una interferencial, ¿no? De la misma forma, si yo quiero, por ejemplo, utilizar una corriente o quiero estimular un segmento, ¿no? La parte muscular, ¿no? De algún segmento específico, entonces utilizaré una corriente exponencial, que es una corriente de baja frecuencia, ¿no? La corriente rusa es una corriente que yo utilizo pues, cuando quiero hacer fortalecimiento muscular, ¿no? Como un complemento a también el trabajo activo del segmento, porque no hay ninguna corriente que yo le ponga y que automáticamente me desarrolle la parte muscular propiamente, ¿no? Tiene que ir de la mano también con un ejercicio activo, ¿no? Pero puede ser un complemento a este. Y dentro de las que también más reconocidas que podemos emplear en la actualidad son las corrientes diadinámicas, ¿no? Que son las de baja frecuencia y que me permiten tratar zonas, por ejemplo, donde yo tengo edemas, ¿no? Mucho edema. Entonces lo que yo quiero es facilitar el retorno venoso y mejorar ese edema. Entonces yo puedo utilizar una corriente diadinámica, ¿no? Aunada a una serie de o a otros agentes físicos que de repente yo puedo escoger, ¿no? Y el TENS es una corriente superficial que muchas veces lo utilizamos pues para segmentos muy superficiales como por ejemplo las parálisis faciales, ¿no? Las parálisis faciales que necesitamos estimular muchas veces la fibra muscular de la región facial, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la diatermia de onda corta y en microondas, vean ustedes ahí está el equipo, ¿no? Ese es el equipo. No se utiliza mucho ya, pero sí todavía en algunos hospitales se pueden encontrar equipos como este. Produce calor profundo, ¿no? Su efecto fundamental se basa en la ley de Joule, que también es un principio de física. Tiene muy buenos efectos de tipo analgésico, antiinflamatorio, sobre todo para patologías de tipo crónico, al igual que el microondas. La diferencia entre uno y otro es de que el microondas puede concentrar más el calor en un determinado punto, ¿no? En cambio, la diatermia de onda corta genera como un campo, ¿no? en un segmento, porque han visto ustedes cómo en la imagen cómo la estructura a tratar está entre los dos solenoides que se han colocado alrededor, ¿no? En cambio el microondas es localizado, concentra más el calor en un determinado punto, el otro es un poco más difuso, pero el principio básicamente es el mismo, ¿no? La aplicación de estos equipos, lo ideal es que sea aproximadamente hasta 30 minutos, se puede indicar, pero lamentablemente pues la demanda hace que la indicación o la aplicación sea de menor tiempo, ¿no? Pero los resultados se han visto hasta entre 15 y 20 minutos, puede tener buenos resultados, ¿no? Generalmente son equipos de elección cuando tenemos procesos crónicos de tipo osteoarticular, ¿no? O de tipo reumático. La onda corta, por ejemplo, podemos aplicarla en forma continua o pulsátil. Si usamos la forma continua, generalmente va a ser indicada en aquellos procesos que ya tienden a la cronicidad. Y si le indicamos pulsátil, generalmente va a estar indicada en procesos agudos, ¿no? Los efectos fisiológicos, ¿no? Incrementa la temperatura de la zona a tratar, incrementa el metabolismo también, aumenta la vascularización de la zona, ¿no? Va a tener un efecto de relajación sobre el tejido muscular y principalmente pues su efecto va a ser de termogénesis tisular, ¿no? Indicaciones, procesos crónicos como habíamos mencionado, contraindicaciones como las ven ahí, que son casi las mismas. Miren el equipo del microondas a diferencia del otro que hemos visto, la diatermia de onda corta, ¿no? Los tiempos también, generalmente cuando son tiempos agudos o procesos agudos, el tiempo es menor, puede oscilar entre 5 y 15 minutos, y en los procesos crónicos de repente podemos dar un poquito más de tiempo, ¿no? Entre 10 y 20 minutos de tratamiento, ¿no? Como habíamos mencionado, la energía calórica se va a concentrar en un punto, más específicamente a diferencia del otro que es más difuso. En este tipo de equipos necesariamente necesitamos pues que el paciente tenga cierto grado de
de sensibilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que como esto produce calor en planos profundos, no debe ser colocado sobre zonas donde hayan implantes metálicos, ¿no? Al igual que el ultrasonido, ¿no? Y llegamos al ultrasonido. Como pueden ver ustedes, es un equipo moderno, ¿no? Ahí están colocando el cabezal sobre la zona a tratar. Va a transmitir el calor, habíamos dicho, por el principio físico de conversión, que es una transducción energética, ¿no? Es una energía convertida en calor. Hay diferencia entre el láser, el ultrasonido terapéutico y el ultrasonido diagnóstico, ¿no? Es diferente, no es el mismo ultrasonido que se usa en radiología. Esto, vean ustedes ahí estamos aplicando lo que le llamamos nosotros terapia combinada. El uso del ultrasonido y en simultáneo los electrodos de alguna corriente, ¿no? Corriente eléctrica, ¿no? Alguna corriente que generalmente también puede ser una corriente analgésica para complementar el efecto del ultrasonido, que también tiene muy buen efecto antiinflamatorio y con ello también analgésico, ¿no? Los efectos fisiológicos del uso del ultrasonido, ¿no? También tiene un efecto térmico profundo, ¿no? Y va pues básicamente a disminuir los procesos inflamatorios, con ello la parte analgésica, y facilita pues esto el movimiento, ¿no? Va a haber una intervención a través de mejorar por vasodilatación. Los procesos de vasodilatación va a producir aumento del flujo sanguíneo de la zona que usted quiera tratar, ¿no? Va a facilitar la extensibilidad o el manejo del segmento que usted quiere tratar por la extensibilidad del colágeno, y nos va a permitir pues facilitar el movimiento con esto. Por ejemplo, en algunos casos donde en la actualidad los cirujanos plásticos trabajan mucho con nosotros en el manejo de las úlceras de presión, ¿no? Ellos debridan o hacen la limpieza quirúrgica, luego las curaciones periódicas de la úlcera, y nos piden que apoyemos nosotros con la indicación de nuestros agentes físicos, ¿no? Porque, como hemos mencionado, tiene un efecto de vasodilatación profunda. Entonces se coloca ultrasonido adyacente a la zona de la lesión, y eso va a mejorar por vasodilatación la irrigación de la zona. Por lo tanto, mejora la granulación, se vuelve más rápida, ¿no? Y si lo coadyuvamos, por ejemplo, a un láser, al uso de un láser, también puede potenciarse la respuesta a nuestro tratamiento, ¿no? Como coadyuvante al tratamiento de fondo, que es el tratamiento de cirujano plástico, que tiene que ir pues curando, debridando, echándole sus sustancias que van a ir favoreciendo la cicatrización, ¿no? Hasta llegar al momento óptimo, que la lesión puede cerrar solita o esté en un momento óptimo para realizar ya el procedimiento quirúrgico propiamente que ellos han de realizar, ¿no? El colgajo, el injerto, qué sé yo, ¿no? Las indicaciones, como ven ustedes ahí, acá hablar de liberación de adherencias, ¿no? No nos estamos refiriendo a las adherencias, por ejemplo, que se producen después de una cirugía abdominal, ¿eh? Nos referimos, por ejemplo, cuando yo he tenido una fractura del codo, ¿no? De un segmento, y que después de la inmovilización prolongada de repente puede haberse generado algunas fibrosis o adherencias en esta zona, ¿no? Me refiero a la liberación de este tipo de adherencias, no a las fibrosis abdominales o pélvicas que pudieran haber posteriores a una cirugía, ¿no? Zonas calcificadas, por ejemplo, como en el caso de los gangliones, ¿no? No hablemos, por ejemplo, de los cálculos, pues, ¿no? Sino de los gangliones, por ejemplo, ¿no? También puede ser una buena opción en ese sentido, ¿no? Y las contraindicaciones que se tienen en cuenta en el uso del ultrasonido, básicamente no hay estudios que estén demostrados que tienen efectos teratogénicos, pero es preferible no utilizarlo en mujeres gestantes ni tampoco sobre órganos reproductores, ¿no? También se recomienda no utilizarse en niños sobre el cartílago de crecimiento por tiempos muy prolongados, ¿no? O en dosis muy altas, ¿no? Es una muy buena alternativa cuando queremos tratar pues a niños
que tienen secuelas de fractura, ¿no? Pero como les digo, en tiempos cortos y en dosis mínimas, ¿no? Puede ayudarnos un poquito y nos acorta el proceso de recuperación. Como habíamos mencionado también en la diatermia de onda corta y el microondas, no debemos indicarlo sobre zonas donde hayan implantes metálicos, porque esto produce calor en planos profundos, ¿no? Y podemos quemar a la persona en la zona sobre la cual se está aplicando, ¿no? Eso sí hemos tenido. Y llegamos al láser, ¿no? Ya a desarrollar algunos agentes de última tecnología que seguramente ustedes habrán escuchado, ¿no? ¿Qué cosa es el láser, no? Ahí están las siglas en inglés, ¿no? Láser es una palabra que se forma por todas estas palabras en inglés y que en español significa amplificación luminosa por emisión estimulada de la radiación, ¿no? Entonces, el láser es un efecto que se logra, ¿no? A través del uso de una amplificación de luz, ¿no? Amplificación de luz, y que va a tener una gran capacidad energética, ¿no? Inicialmente se trabajaba solamente con el láser puntual, como lo pueden ver ustedes allí, pero el beneficio que se lograba con nos limitaba porque no podía ser empleado en zonas muy extensas, ¿no? Y tenía muy buenos efectos antiinflamatorios y analgésicos. Por lo tanto, la tecnología ha desarrollado el otro que pueden ver ustedes a la izquierda, que le llamamos láser cañón, ¿no? Y ese aparato, que sí lo han visto algunos en la práctica en el policía, nos permite hacer un barrido de la zona sobre la cual ustedes quieren tratar, ¿no? El haz de luz es mayor y puede hacer el barrido de la zona, a diferencia del otro que es puntual y que lo colocamos en puntos específicos, ¿no? En campos pequeños, en zonas pequeñas, ¿no? El láser que empleamos en rehabilitación obviamente es un láser terapéutico, a diferencia del láser quirúrgico, ¿no? También es eso algo interesante que ustedes deben considerar. Y tenemos que considerar también que puede ser un láser de baja intensidad o de una intensidad alta, ¿no? Generalmente los que son de baja intensidad son los láser que son más superficiales, y generalmente lo utilizamos pues cuando queremos un efecto más de repente un efecto antiinflamatorio superficial y analgésico obviamente, o de regeneración tisular, ¿no? De regeneración de tejidos superficiales, en el caso de las heridas, por ejemplo. Sin embargo, si nosotros queremos ya un efecto más analgésico, profundo, ¿no? Generalmente vamos a indicar pues un láser de alta intensidad, ¿no? Y que va a tener una acción más profunda, ¿no? Vean ustedes aquí, el láser se utiliza mucho en patologías deportivas, en patologías de columna, ¿no? También tiene algunas contraindicaciones específicas, como habíamos mencionado, su principio principal es la luz, entonces se debe indicar pues con estos lentes oscuros para evitar el daño a nivel de la vista, ¿no? Tanto del paciente como del que está colocando o realizando el tratamiento, ¿no? Tiene algunos efectos terapéuticos y yo digo, tanto el láser como magneto, que lo vamos a ver más adelante, dicen que sirve para todo, ¿no? Y bueno, en realidad sí sirve para muchas cosas, pero básicamente, al igual que todos los que hemos venido mencionando, tiene un efecto antiinflamatorio, analgésico, descontracturante, ¿no? De regeneración, muchos de ellos, ¿no? Y nosotros tenemos que ir viendo pues cuál es el más adecuado, porque no existe un protocolo rígido, ¿no? No existe un protocolo rígido. Indicaciones, contraindicaciones, y llegamos a magnetoterapia, ¿no? Que es un agente físico que se ha desarrollado a través de la utilización de los campos magnéticos, ¿no? Magnetos o imanes le llamamos, ¿no? Vean ustedes, este es el equipo de magneto. Aquí tienen ustedes básicamente, ¿no? El solenoide se llama, que parece un resonador. El resonador se coloca sobre la zona que usted quiere tratar y es a través de esa zona que se va a transmitir el campo magnético, ¿no? También tiene efectos fisiológicos muy parecidos a los que hemos mencionado. Una de las bondades que nos
ofrece el uso del magneto es de que como no produce calor en planos profundos, puede ser aplicado sobre zonas donde hay implantes metálicos. Y es tanto así que está muy indicado en patologías de origen traumatológico, donde de repente tenemos material de osteosíntesis sobre la zona que queremos tratar, ¿no? Entonces no hay ningún riesgo de poder quemar al paciente, ¿no? Entonces muchas veces tenemos una fractura donde tenemos edema, tenemos un material de osteosíntesis y tenemos un proceso inflamatorio en esa zona y queremos mejorar, entonces indicamos nuestra corriente, ¿no? Nuestra corriente que nos va a permitir manejar el proceso edematoso, indicamos nuestro magnetoterapia que tiene un efecto antiinflamatorio, ¿no? Y de paso también tiene un efecto sobre la osificación ósea. Entonces también si estamos ante un caso traumatológico también vamos a abordar este aspecto, ¿no? Algunas contraindicaciones y llegamos a la parte de ejercicios terapéuticos. Habíamos mencionado que también el movimiento, ¿no? También está considerado pues como un agente físico. El movimiento puede ser de dos tipos, como ustedes saben, activo o pasivo, ¿no? El pasivo va a ser aquel movimiento que yo voy a ejecutar sobre el segmento que quiero tratar. El paciente prácticamente no participa, ¿no? Y sin embargo el activo es el que yo voy a poder realizar en forma voluntaria, ¿no? El activo, el ejercicio activo puede ser, o el movimiento activo puede ser de dos formas: el activo asistido o el activo resistido. El objetivo del uso de uno o del otro va a depender de lo que yo quiera lograr. Si yo quiero hacer un activo asistido, quiere decir que yo puedo mover, pero no tengo la capacidad suficiente para completar el rango articular. Por lo tanto, el terapista o el médico me va a ayudar a completar el rango articular, haciendo que mi ejercicio activo se convierta en asistido para completar este movimiento. Y el resistido significa que yo ya logré completar el movimiento, pero de repente lo que quiero es el adecuado fortalecimiento muscular. Por lo tanto, colocaré una resistencia de tal forma que yo fuerce al desarrollo de los grupos musculares involucrados, ¿no? Como ven ustedes, entonces la indicación de cada uno de estos va a depender de lo que yo quiero lograr con ese caso, ¿no? El éxito de un programa de rehabilitación va a depender, primero, del diagnóstico adecuado. Segundo, de los objetivos que yo me plantee a lograr, ¿no? Yo no puedo pretender mejorar el movimiento si tengo un segmento pues, donde yo estoy evidenciando que todavía hay un proceso antiinflamatorio, ¿no? Y obviamente va a haber pues, un dolor evidente en esa zona. Entonces yo tengo que ir avanzando por etapas, ¿no? De la misma forma, en un paciente neurológico, por ejemplo, yo no voy a pretender que un paciente central se pare y camine si es que todavía ni siquiera es capaz de rotar sobre sí mismo en un determinado plano, ¿no? Entonces, todo tiene una secuencia. La tracción es una fuerza, ¿no? Seguramente ustedes recordarán la tracción que han escuchado en traumatología, tracción esquelética. Aquí en rehabilitación nosotros hacemos tracción, pero sobre columna, ¿no? Básicamente. Tracción cervical, este es el aparatito que empleamos, ¿no? Y tracción esquelética, vean ustedes la camilla de tracción esquelética, donde lo que buscamos es distraer o separar los espacios intervertebrales, ¿no? De tal forma que liberemos algunas raíces nerviosas que puedan estar siendo pinzadas, ¿no? Esto nos va a permitir pues, disminuir la sintomatología radicular muchas veces, ¿no? Con la cual refiere el paciente y llega a nosotros el paciente, ¿no? En algunas oportunidades hacemos tracción manual también, generalmente sobre columna cervical, ¿no? Pero estos son los equipos. ¿Qué fuerza se le pone a esta tracción? Generalmente empleamos, la teoría dice que debemos empezar con el 10% del peso corporal del paciente, ¿no? Pero debemos considerar que muchas veces pues, resulta un poco traumático esa sensación de querer que te jalan el cuello, ¿no? O que te jalan la parte lumbar, aunque en la parte lumbar es un poco menos, ¿no? No se siente tan feíto como en la parte cervical, ¿no? Por decir que te quieren descuartizar, ¿no? Por sacar la cabeza, arrancar la cabeza. Entonces generalmente lo que indicamos es iniciar con un 5% y se va incrementando en forma progresiva hasta un 10%.
y dependiendo también, teniendo en cuenta la contextura del paciente, ¿no? Porque si es un paciente muy delgadito o muy delgadita, también de repente debemos trabajar con menos peso, a diferencia si es un paciente más agarradito o que está más tranquilo y relajado, ¿no? Para recibir ese tratamiento, ¿no? Dentro de lo que es rehabilitación también tenemos algunas otras alternativas, ¿no? Que se han cobijado pues, dentro de la especialidad, como las manipulaciones vertebrales, por ejemplo, ¿no? A la quiropraxia. Estas son una serie de técnicas que se engloban también dentro de técnicas de movimiento. Muchas veces ustedes mismos han hecho manipulaciones vertebrales, se han hecho entre ustedes mismos, ¿no? A veces me duele el cuello y que, ah, ya, tranquilo, te dice tu amigo o tu amiga y te agarra el cuello y ¡pum! ¡Pum! Te mueve la cabeza, ¿no? O, ay, mi espalda, y te agarran por atrás y te aprietan, ¿no? Entonces, y ustedes sienten como unos, ¿no? ¿Cómo se llaman los conejitos? Lo que decimos los conejitos. ¿Cómo se llama eso? Tú percibes un chasquido articular o un crujido articular, ¿no? Que se traduce como un sonido, ¿no? Que lo que vulgarmente lo conocemos como un conejito, ¿no? Y dice, ay, ya me salieron mis conejitos. ¿Y eso qué significa? Que las superficies articulares se han desplazado, ¿no? Y se han logrado acomodar tratando de buscar el eje fisiológico. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces ese eje ya está mal estructurado, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a lograr pues un alivio a la sintomatología en forma permanente, porque ese eje va a buscar ya su acomodación, que entre comillas ya es propia, ¿no? Debido a la desviación que ya haya podido haber sufrido a lo largo de los años, ¿no? Entonces es muy importante cuando se hable de esto, porque muchas veces a ustedes como médicos generales les van a preguntar, ¿no? Oye, sufro de lumbalgia y me han dicho que vaya al quiropráctico. ¿Voy o no voy? ¿No? ¿Me lo hago o no me lo hago? ¿No? Entonces lo ideal es ahí, primero, pedir pues evaluar una placa radiográfica y evaluar clínicamente al paciente, ¿no? Y si yo detecto que hay una escoliosis, ¿no? Que puede ser estructurada, entonces explicarle al paciente que el resultado que puede tener con esta técnica no va a ser del todo efectiva, ¿no? O si tiene cierto efecto, va a durar pues de repente por poco tiempo, porque ella tiene un eje estructurado, ¿no? Que va a evitar pues que la sintomatología desaparezca en su totalidad. Vean ustedes que estas opciones que hemos presentado son las más frecuentes, ¿no? Son los agentes físicos más frecuentes con los cuales nosotros podemos trabajar. En la actualidad hay una serie de agentes que también se están desarrollando, pero que realmente no han logrado impactar mucho, porque los efectos todavía no son muy buenos, ¿no? O son aparte que son costosos también como técnicas de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, las ondas de choque, por ejemplo, la ozonoterapia, ¿no? Son otro tipo de agentes físicos, estímulos físicos que también de alguna manera se ofrecen, ¿no? Pero que no son unas alternativas. Muchas de las opciones que yo les he presentado aquí nos permiten ofrecerle una alternativa al paciente que no va a curar su problema, simplemente es una alternativa para complementar los otros tratamientos que pueda recibir, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Sobre todo cuando los utilizamos con la intención de mejorar los aspectos dolorosos o antiinflamatorios, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta. O en los casos neurológicos, por ejemplo, donde de repente el ejercicio, la hidroterapia, el movimiento sean de elección, considerar por cuál es el fondo neurológico, porque si tienes una lesión de nervio o tienes una lesión a nivel central, pues difícilmente, aunque le hagas la terapia los 365 días del año, de repente vas a recuperarlo al 100% lo que fue ese paciente, ¿no? Entonces, esos conceptos debemos tenerlos muy claros, ¿no? Bueno, jóvenes, esto es algo de lo que quería compartir con ustedes. Las preguntas del examen van a ser tipo caso clínico, ¿no? En este tema. Y yo les pido que lean con mucho cuidado la pregunta, porque la respuesta es la más sencilla. Utilicen
criterios generales, como médicos generales que van a hacer próximamente, ¿no? No se compliquen con las dosis, con que cómo lo pongo, no, si pulsátil, si continuo, no. Enfóquenlo de la forma más general, porque la intención de este curso no es que ustedes salgan pues sabiendo dosis ni técnicas específicas, sino que sepan qué tanto esta especialidad puede ayudar a sus pacientes en las diferentes especialidades que ustedes puedan desarrollar en un futuro. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud?